Es mucho más fácil para el profesor basarse en un libro o poner actividades para hacer o dar una clase magistral, ¿no? Pero eso deja, sí, un pozo de algún conocimiento, pero es mucho mejor que los alumnos deduzcan ese, o les ayudemos a deducir. Claro, esto supone unas clases muy activas por parte del profesor, es decir, que la profesora se mueva por la clase, que les haga preguntas, preguntas con una finalidad, ¿no? Para que vayan acercándose a ese concepto o a esa verdad que queremos que lleguen, ¿no? En clase en matemáticas, por ejemplo, es muy bueno abrirles la mente para saber que un mismo problema o un mismo ejercicio en matemáticas puede que no tenga una sola solución, sino que tenga varias. Entonces, cuando abrimos el campo a que una vez planteamos un problema, ellas sepan pues dar una solución, se atrevan a dar un primer paso y entre todas, o destacando alguna, sean ellas las que lleguen a esa solución. Eso supone que no le damos un listado de problemas para que lo resuelvan y ya la que lo sabe hacer bien y la que no, pues se le suspende y ya está. En clase, pues por ejemplo de historia, en clase de ciencias sociales, en clase de ciencias naturales, todo eso también da pie a que ellas razonen mucho y sobre todo relacionen con la actualidad, ¿no? Es muy importante que ellas asocien con incluso no solo con el pasado, sino que relacionen con cosas que están sucediendo, con etapas históricas, pues o avances científicos, y todo eso, esa información ellas tienen que traerlas de fuera. Por eso yo también aconsejo que las casas se conviertan también, con ayuda de los padres, en centros un poco de reflexión y de razonamiento, es decir, no dejar solo a que los niños ejecuten las cosas, tengan juegos que simplemente tengan que hacer algo y no tengan que pensar, fomentar las actividades como el ajedrez, como juegos de mesa, como hay muchísimas actividades que hacen razonar, o incluso si son más mayores, están viendo partes de telediario que sean interesantes o un documental. Esto, insisto, que para la profesora es mucho más pesado, ¿no? Y tiene que saber, por preparación y por formación, hacerles a las niñas y a los niños que sean ellos los que impulsen e investiguen, ¿no? Para llegar al concepto que nos marca la ley. El día de mañana, cuando pasan primaria y llegan a secundaria, el pensamiento requiere ser más deductivo, más inductivo, más razonado. Si no, entran en un estancamiento, que no saben explicar por qué las cosas, que sencillamente saben escribir 2 líneas, pues son las que se han aprendido de memoria, pero no te saben razonar un argumento, no saben redactar sobre un texto, no saben desarrollar una tesis importante de un escrito que se les ha dado. Entonces todo esto que en secundaria es lo habitual, se tendría que trasladar, fomentando todo lo que es el pensamiento y el razonamiento en todos sus modos, a primaria, ¿no? También yo creo que hay que huir de las clases magistrales que tan cómodas nos suponen. Llegamos a clase, hablamos y ponemos ejercicios. Llega la siguiente profesora, habla, pone ejercicios y adelante, ¿no? Es muy bueno, por ejemplo, y hay sistemas o editoriales que ayudan más a pensar. Ponemos un ejemplo,
hay libros de matemáticas o hay editoriales que dan un enunciado al niño de un problema matemático y ellos tienen que formular una pregunta. Claro, o sea, eso les ayuda muchísimo a razonar. También, al revés, dar una pregunta de un problema matemático, que ellos escriban el enunciado. Eso son matemáticas mucho más activas, que por supuesto activa mucho más la cabeza del niño que el razonamiento, ¿no? No hay en toda la enseñanza no hay un porque sí, sino hay un aprendizaje anterior, o sea, siempre hay un aprendizaje significativo. En el momento en que el profesor, en cualquier nivel, corta de raíz ese aprendizaje significativo y no tiene en cuenta lo que los niños han aprendido con anterioridad, entonces ya es un proceso en el que van metiendo información en su cerebro, pero que no la cohesionan, no la relacionan, no la analizan, no la sintetizan, o sea, todos esos valores de la inteligencia que son los importantes.